Qué alegría volvernos a encontrar aquí en tu canal Visual 46, en tu programa Mejores Personas. Hoy en el formato de entrevista, una entrevista muy interesante que vamos a tener con Patti. Ella nos va a compartir, vivió un episodio difícil que tuvo que enfrentar, la enfermedad del cáncer, y tiene algo que compartirnos. Platicando con ella, nos hablaba de que en ese proceso se deja de lado la parte emocional. Así es que vamos a hablar de eso y muchos temas más. Patti, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues al contrario, gracias por permitirme compartir esta experiencia. Perfecto. A ver, Patti, platícanos, cuando te llega la noticia, ¿cómo era tu vida? ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué pasaba antes de eso? Pues curiosamente estaba en un momento muy grato de mi vida porque estaba jubilándome después de más de 30 años de trabajar para el sistema DIF nacional. Y de hecho coincidió que ese día en la mañana mis compañeros me habían despedido, me habían dado un reconocimiento, y en la tarde recojo mis resultados y pues el diagnóstico me impactó de una manera tremenda. Yo tenía planes de hacer otras cosas diferentes como para disfrutar más de que ya no iba a estar sometida a un horario de trabajo. Y pues la verdad es que no se pudo hacer nada, ¿no? O sea, de lo que yo tenía planeado, porque pues tuve que modificar muchas cosas y vivir el proceso del cáncer. Y esa impresión, ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasa cuando te dan una noticia de esa naturaleza? Pues para mí fue un impacto muy fuerte, muy doloroso. Recuerdo que al enterarme, grité, me salió un grito involuntario, yo digo del alma, horrible. Sentí como que mis pensamientos rápido empezaron a fluir y pues mi primer pensamiento fue de que me podía morir. Ese fue el primero, ¿no? Entonces tuve miedo y de alguna manera el siguiente pensamiento así de inmediato fue, pues mis hijos están jóvenes y ahora les va a tocar vivir como esta etapa de su vida solos. Ese fue mis primeros pensamientos y yo siento que el impacto fue muy fuerte. ¿Tú tenías alguna idea de cómo enfrentar esto? Si se sigue una serie de pasos para este proceso o cómo le hiciste. Pues en realidad yo no esperaba tener como que enfrentarme a esto porque no tengo antecedentes de cáncer en mi familia. Creo que eso fue algo que a mí me dificultó mucho como asimilarlo al principio, porque mis hermanos habían tenido algunos nódulos en la mama, pero habían sido benignos, entonces yo esperaba que ese fuera mi diagnóstico. Entonces en realidad yo no me había preparado como para poder enfrentarlo. Y aunque como terapeuta, que ese es uno de los mensajes que yo quisiera dejar en esta oportunidad, como terapeuta pues claro que te preparas para apoyar a las personas, ¿no? Pero por más herramientas o elementos o habilidades que yo tenía como terapeuta, pues no, yo lo viví de una manera muy fuerte como persona. Fue como paso a paso. Primero fue ese impacto muy grande y me llevó a tener una crisis de ansiedad que se me prolongó hasta que yo tuve como claridad de que el cáncer que yo tenía pues había sido detectado a tiempo. Ese es otro de los mensajes que me gustaría transmitirles. Para el cáncer no hay manera de prevenirlo. Lo único es que si lo detectamos a tiempo, eso va a ayudar mucho a que podamos superarlo. ¿Y cuál fue el entorno que encontraste de los médicos, de las personas que están participando en todo este proceso? ¿Te orientaron, te ayudaron? ¿Tú te sentiste cobijada o cómo fue? Pues el primer contacto fue con mi ginecólogo y de alguna manera con él sí recibí la verdad que un apoyo importante. No fue lo mismo con el oncólogo, ¿no? O sea, creo que sí hace falta mucha sensibilización en ese sentido porque él me da el diagnóstico, pero al mismo tiempo me dice, y aquí no se termina, porque lo que vamos a hacer es, después de que ya me habían hecho la biopsia, ya estaba corroborado que mi tumor era canceroso, aunque estaba en una etapa muy temprana porque estaba en 2, mi tumor,
él me hizo saber que pues en cualquier momento íbamos a encontrar ya el cáncer en otra parte de mi cuerpo. Y eso a mí me llenó de muchísima angustia, que ahora creo que fue innecesaria, porque igual sí, el rastreo se tenía que hacer, y eso yo lo acepto. Pero la forma en cómo él me estaba haciendo pasar ese proceso, que era, ve a hacer, todo lo hice de manera privada, en un primer momento. Él me mandaba a hacer, por ejemplo, el primer rastreo fue en huesos, después en hígado, después todo lo que tenía que revisar, hígado, páncreas, todo. Pero cada que lo hacía en una sesión, no me lo dijo pues que tenía que hacer todo de una vez, y aparte él me hacía sentir como que en algún momento iba a aparecer el cáncer en otro lugar, cosa que nunca sucedió. Entonces fue una comunicación. ¿Sientes que ahí les falta un poquito más de sensibilidad? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues esta recomendación para los médicos que se dedican a la oncología, de tratar de ponerse, de ser empáticos con la persona que está viviendo esta situación. ¿Tiene alguna diferencia tener un cáncer en el riñón que en la mama, que en cualquier otra parte? Bueno, a lo que yo he tenido experiencia ya con el contacto con el cáncer, yo creo que sí. Por ejemplo, con el cáncer de mama se da una situación que se habla muy poco, y yo me di cuenta porque estuve involucrada en una asociación en contacto con muchas mujeres, y el cáncer que tal vez se vive de manera interna, pues incluso tiene otra, quizá puede tener un proceso tal vez más complicado, ¿no? Porque en el cáncer de mama es más fácil detectarlo, o pudiéramos detectarlo más a tiempo, con el tocamiento es posible detectar algunos nódulos. Pero ya en relación al proceso que se tiene que vivir, que tiene que ver con la... que cuando te hacen la cirugía y que te extirpan la mama, pues es otra situación también diferente a otro tipo de cáncer, porque ahí vivimos, aunque no se dice, pues una mutilación del cuerpo, o incluso podría decirse una amputación del miembro del cuerpo. Entonces también el proceso en ese sentido es diferente. Como en tu estima, como en la imagen corporal, ¿no? O sea que aparte de estar luchando contra el cáncer en sí mismo, tienes que agregarle esa otra parte. Sí, claro, porque igual digo, hay implantes que pudiéramos utilizar y que de alguna manera la gente pudiera no darse cuenta, pero nosotros lo vivimos a diario, porque todos los días tenemos que bañarnos y estar en contacto con el cuerpo, y entonces es como un recordatorio constante de que la cicatriz está ahí, ¿no? Hay mujeres, yo solamente tuve en una mama, en la izquierda, pero hay quienes tienen que extirparle las dos, y entonces sí es un proceso muy complicado en cuanto a la autoimagen también, repercute de entonces manera ahí, importante. ¿cómo fue tu parte emocional? ¿Qué hiciste con eso? Porque eso muchas veces no se trata. Se concentran las personas en el cáncer en sí como tal, pero la parte emocional no siempre se atiende. Así es, sí, a mí me llevó, bueno, igual y ya tenía yo algunos elementos, pues por mi profesión como psicoterapeuta, yo tuve que recurrir a mi terapeuta, porque sentía que no podía salir adelante, sentía muchísima angustia, y después de la angustia me vino una depresión. Tuvo que ver también que mi papá, al mismo tiempo que yo me dieron mi diagnóstico, él estaba ya en su última etapa de la vida, y a los 6 meses él falleció. Entonces mi familia obviamente pues sí me apoyaba, pero a la distancia, porque estábamos enfocados en mi papá. De hecho yo hice un poquito a un lado también mi proceso en ese sentido emocional, porque pues me involucré, de hecho a mí me tocó despedir a mi papá, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención que aunque yo no omitía que me sentía mal a mis médicos, yo estuve en contacto con 6 médicos en ese proceso, nunca ninguno de ellos me comentó si estaba yo recibiendo algún tipo de ayuda, ¿no? Y creo que esa parte es sumamente importante, porque aparte del dolor físico,
Ante las pérdidas siempre va a haber un dolor, un duelo, y tenemos una pérdida de la salud y de una parte del cuerpo. Y ante las pérdidas pues se vive también un dolor emocional, que a mí me ha llamado mucho la atención que la mayoría de las mujeres esa parte no sé si no la perciben, no la toman en cuenta como algo prioritario, pero es como que enfocarnos mucho en lo físico, en el tratamiento, y esa parte se deja de lado. Y yo sí busqué ayuda de manera individual, y cuando ya había pasado un año, no sentía que era suficiente, y entonces busqué ayuda a través de algún grupo de ayuda con mujeres que hubieran vivido este proceso. Y encontré una asociación, la asociación DAT, que actualmente está cerrada, pero ahí tuve contacto con muchas mujeres, y ese fue uno de las situaciones que me ayudó a dar como un poco vuelta a lo que estaba viviendo, porque las mujeres no estaban recibiendo tampoco atención psicológica. Yo iba como a tener alguna terapia grupal, pero no se estaba viviendo, y lo que hice fue proponer hacer los grupos, tener esa atención, ya fuera individual o de manera grupal, y curiosamente nunca se dio. O sea, es como que ese grupo estábamos enfocados a lo que en la asociación, a la reconstrucción física. La doctora Celina Kichi, que es una doctora a la que yo le agradezco mucho todo el apoyo que me dio en ese sentido, ella tenía esa asociación de hace muchos años, y como que todo giraba en la parte física, en la reconstrucción física, que claro que es muy importante, ¿no? Pero la parte emocional no se estaba... se dejaba de lado. Sí, exacto. Y aunque yo hice ahí un voluntariado y ofrecía la atención sin costo, la experiencia que viví fue que las mujeres no lo pedían, no sé si creían que no era necesario. Y lo que sucedió fue que se acercaron las familias. Por ejemplo, me tocó atender a 2 esposos de mujeres que estaban ahí en la asociación, con el tema de que desde que se había dado la situación del cáncer, habían roto su intimidad. O sea, ya no tenían intimidad, ya no tenían vida sexual activa, porque para las mujeres, y esa es de las cosas que nos callamos, ¿no? Pero que igual no atendemos, pues es complicado como que mostrar el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que está mutilado, cicatrizado, y cómo repercute de una manera tan importante en la vida y en las relaciones, ¿no? Familiares. Y otra experiencia también importante fue que se acercaron algunos hijos de esas mismas mujeres, porque daban unos cursos cada mes, y ahí teníamos contacto con las familias, y los hijos eran los que solicitaban la ayuda, cómo hacer para entender que mamá estaba viviendo ese proceso, y a través de ese proceso era como que bajo el tema de yo soy sobreviviente de cáncer, entonces yo puedo tener la conducta que sea y está bien, ¿no? Que la verdad esto no es sano, ni para las mujeres. Entonces ahí la mujer puede seguir teniendo su vida sexual, aunque esté pasando este proceso, en algunos momentos del proceso, o en qué parte podría ella retomar. Y esto que comenta Patti, ¿no? Bueno, pues prefiero no tener relaciones sexuales porque además no quiero exponer mi cuerpo ante esta situación. Entonces la recomendación sería ¿cuál? Bueno, yo estoy hablando de un proceso en el que ya se ha superado la parte del tratamiento, porque obviamente cuando se está en el proceso de tratamiento, la quimioterapia, las radioterapias obviamente impactan también mucho en la salud, y quizá no es el tiempo en el que se podría hablar de esto, ¿no? Pero sí de no generar el alejamiento de la familia, porque por el contrario necesitamos esa red de apoyo. Creo que es básico. Entonces el hombre mínimamente podría estar cerca de la mujer en esa etapa,
¿Y en qué momento ya podrían retomar sus relaciones? Sí, yo me refería ya en la etapa en la que ya se pasó el proceso. De hecho, para la reconstrucción mamaria se requiere de que estemos ya en una alta del tratamiento, ¿no? Entonces eran mujeres que ya tenían, de hecho yo recuerdo perfectamente que cuando tuve contacto con ellas y que sabía que tenían ya 5 años, 6 años, 10 años, para mí, yo estaba por cumplir el primer año, y entonces mi pensamiento fue, se puede salir de esto, o sea, yo puedo tener una sobrevida, ¿no? Después de esto, a la gente que la veía súper bien ya después de esos años, y yo dije, entonces se puede salir de esto. ¿Y cuáles eran las emociones que tú notabas más en ti? Es porque me imagino que es una mezcla. Sí. ¿Cuáles eran? Es una mezcla y además son como intermitentes. Al principio fue una crisis de ansiedad que creo yo que la tuve hasta los 6 meses, ¿no? Y me ayudó mucho cuando yo cambié de médico, me integré al ISSSTE para que me dieran mi tratamiento. La doctora que me atendió, la doctora Gris en el ISSSTE de Nonco, ella se tomó, y se lo voy a agradecer siempre. Como siempre que iba yo a mis revisiones me notaba como muy alterada. Un día me dijo, a ver, yo quiero entender qué te pasa, ¿por qué estás tan alterada? Yo le dije, pues tengo miedo de que esto me lleve a más. El doctor anterior me había dicho que sí, que en cualquier momento iba a aparecer. Y entonces ella se tomó un tiempo de más y me explicó que, bueno, que afortunadamente mi tipo de cáncer había sido detectado muy a tiempo, entonces que era poco probable que tuviera metástasis, que mi riesgo era mínimo, y que me tranquilizara, que ella me iba a llevar como una secuencia de cada 3 meses estarme checando. Y eso me ayudó a bajar la ansiedad, pero sí lo viví como después de eso, como una depresión que me duró hasta el primer año, ¿no? O sea, sí estaba yo tratando de hacer mis cosas, de salir adelante. Y también otra de las cosas que creo que se mezcla ahí mucho es que nosotros como mujeres y como madres tendemos a querer ocultar lo que nos pasa por los hijos, ¿no? Por querer hacerles, bueno, a mí me pasó y creo que lo vi en muchas mujeres, que queremos hacer saber que estamos bien y en realidad no estamos bien, y ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces el primer año creo que fue el más difícil. Entonces la mujer se puede mostrar vulnerable en esa parte. Claro, sí, yo también, ese es otro de los mensajes que me gustaría dejarles, que se vale estar vulnerable, que se vale vivir nuestro duelo, que se vale expresar, porque somos débiles en ocasiones, que hay etapas en las que no podemos solas, ¿no? Que necesitamos ayuda. Y como te compartía, como en ese proceso mi familia estaba enfocada a mi papá, para mí mi red estuvo claro con mis hijos, pero también con mis amigos. O sea, hubo gente que llegaba a mi casa sin avisarme, ¿no? O sea, para ver cómo estaba, que me llevaba un detallito de comida, recuerdo una amiga que sabía que me estaba generando problemas la quimio, y me llevaba un jugo en la mañana, ¿no? Temprano, y venía de muy lejos de su casa, cosa que siempre lo voy a agradecer a Gloria. Entonces esa red de apoyo siempre va a ser muy valiosa, ¿no? Y creo que se vale también pedir la ayuda, que creo que esa es otra parte que nos negamos a veces, ¿no? A mostrar esa vulnerabilidad. Oye, Pati, ¿y tienes alguna idea de por qué aparece el cáncer en tu cuerpo? Bueno, no, en realidad, como te decía, es algo que no se puede prevenir. Mi cáncer fue reactivo a hormonas, y ese es otro buen mensaje, qué bueno que me preguntas. Yo, después de mi menopausia, mi gine me recomendó un reemplazo hormonal, y está comprobadísimo que el cáncer de mama, una de las causas principales es precisamente el reemplazo hormonal en tratamientos prolongados de más de 5 años. Y así fue el mío, como de libro, ¿no? Sí. Él me daba ese reemplazo, yo como que no estaba como muy de acuerdo, pero pues le tengo toda la confianza del mundo. Y sí, a los 5 años exacto,
apareció el cáncer y mi cáncer fue reactivo a hormonas. Yo no tengo antecedentes en mi familia. Entonces la recomendación para las mujeres en ese tema en particular, ¿cuál es? Pues que igual busquemos otra alternativa, porque en realidad lo que estaba pasando o iba a suceder con mi tratamiento pues era nada más evitar un poquito como los bochornos, el que salgan vellos, el estar como un poco irritables, lo que trae la menopausia. Entonces yo creo que en un momento dado lo podríamos manejar de otra manera y no tener que vivir todo esto, que es tan complicado. Actualmente, Pati, ¿tu vida cómo es? Pues sí, fue un cambio importante en mi vida. Ahí en la asociación tuve la gran ventaja de poderme reconstruir físicamente, que es algo que también le recomiendo mucho a las mujeres. Socialmente, no, creo que no. Bueno, por cosas yo creo que sociales, la reconstrucción mamaria está considerada como algo estético y creo que es un error tremendo. No debería de estar considerada de esa manera, hablando después de una mastectomía por cáncer, ¿no? Y yo esa parte sí la recomiendo porque sí nos ayuda mucho como a volver a vernos íntegras, ¿no? Físicamente. Pero más allá de eso, creo que la reconstrucción emocional vale muchísimo la pena. O sea, que no nada más busquemos la parte física. Claro que hay una herida física, pero junto con esa hay una herida emocional y la debemos de sanar. Entonces creo que son dos cosas que no debemos perder de vista. A mí me ayudó reconstruirme pasado el año y me involucré en la asociación como voluntaria hasta que cerró en la pandemia. Y igual por insistencia de un amigo que me permite trabajar en la clínica como terapeuta, yo ya me había jubilado, me insistió en que retomara el trabajo de la psicoterapia, el doctor Manuel Hernández, y pues me ayudó muchísimo también como retomar mis actividades, ¿no? Es valioso, ayuda. Sí, claro. O sea, no perder de alguna manera lo que tú estás, a mí me encanta mi trabajo, pues, entonces lo disfruto muchísimo ser psicoterapeuta. Entonces como que eso me ayudó también a irle dando vuelta a lo que estaba viviendo. Pues muy importante todos estos comentarios que nos hace Pati porque nos ayudan, son temas muy valiosos y muy claros, tanto para mujeres como para hombres, aunque sean tipos diferentes de cáncer, porque lo vives y empiezan a moverse las emociones en ti y a veces no recibimos la ayuda que necesitamos y entonces nuestro estado emocional, en vez de ayudar, perjudica a la recuperación. Entonces el mensaje que nos da Pati es muy valioso. Pati, te lo agradecemos mucho de todos los temas que puntualizaste. No sé si quieras para cerrar agregar algo más. Solamente decirles que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, no está muy difundido, pero claro que también se da en los hombres. Entonces, para estar pendientes, hay una diferencia muy grande cuando se detecta a tiempo en cuestión del tratamiento y que también estemos más pendientes de nuestras hijas porque desafortunadamente ahora, antes era como en las personas mayores de 40 años y ahora pues incluso se ha detectado cáncer en las niñas. A mí me tocó conocer a una joven de 15 años en la asociación y entonces como estar al pendiente tanto mujeres como hombres, les decía no se puede prevenir, pero si se detecta a tiempo, el tratamiento nos puede ayudar a estar mejor. Pati, pues encantados de que hayas estado aquí con nosotros, disfrutamos de tu presencia y todos tus comentarios. Les agradecemos su participación, tomen en cuenta todo esto que platicamos, difúndanlo, compartan el programa, creo que nos puede ayudar a todos como sociedad. Visual 46 les agradece su programa Mejores Personas y pronto nos vemos.